Muy buenas a todo el mundo, espero que estéis bien. Quería comentaros varias cosas. La semana que viene, el martes, podemos comentar mucho mejor este asunto que os voy a comentar ahora, pero tiene que ver sobre todo con la publicación de unos pequeños parámetros, no son muy concretos, pero algo nos han dicho ya sobre cómo va a ser el examen de selectividad de geografía. Así que nada, noticias antes de empezar la clase. Primero, que continúo hasta por lo menos el 6-7 de mayo, o sea que la semana que viene seguiré dando clase. Luego ya veremos, he hablado con Consuelo, no os preocupéis, lo que prima sobre todo es la tranquilidad, tranquilidad tanto a vosotros, a vosotras como a vuestras familias, es lo más importante. Esto no va a ser complicado, el tema de la evaluación, por supuesto, no lo va a ser. Recordad que la tercera evaluación va a ser, se va a tener en cuenta el trabajo que mandáis para poder manteneros la media y para aprobar, obviamente, el curso. Y nada más, el tema de selectividad, recordad que ya han dicho que a partir de la fase, creo que es la fase 2 o la fase 3, creo que es la 2 si no me equivoco, a partir de la fase 2 ya se pueden hacer clases de refuerzo, o sea que a partir de ahí ya podríamos quedar en instituto, tanto si soy yo como si es Consuelo, para poder repasar todo lo relativo a la selectividad. Ya tenemos unos pequeños preceptos para poder comenzar y la evaluación a partir de ahora, o la manera que os voy a evaluar va a ser a través de ese modelo. Y, pero lo más importante es eso, que estéis tranquilos, que estéis tranquilas, no pasa nada, vamos con esto a tope, todo va a salir bien y, y es lo más importante, de verdad, tranquilidad. Vamos a terminar el punto 6 hoy. Iba a hacer el 6 y el 7, pero el 6 es un poquito espeso. He estado viendo que es un poco espeso, así que prefiero que veamos el 6 hoy. Y el próximo día, la semana que viene, vemos el 7, resolvemos dudas y sobre todo hablamos del tema examen. Vale. Os recuerdo, la condición imprescindible para que aprobéis es que me mandéis trabajo. Esté mejor o esté peor, pero que me mandéis trabajo. Si no me mandéis trabajo, yo no puedo contar nada, no tengo nada con lo que contar, ¿de acuerdo? Obviamente ya estáis en bachillerato, esto no es como la ESO, se os corregirá el trabajo y se tendrá en cuenta, pero se tendrá en cuenta la calidad, perdón, el aspecto cualitativo quería decir, más que el cuantitativo. Pero bueno, dicho esto, sobre todo tranquilidad. Tranquilidad porque tranquilidad con selectividad que no va a perjudicaros para nada y esto se saca. Así que nada, espero que estéis bien, lo más importante. Y dicho esto, vamos a comenzar. Supongo que podréis ver la pantalla compartida de la aplicación esta de Notion que tengo. Eh, Como ya habéis visto, hemos estado viendo el primer punto, el punto 2, el punto 4 lo habéis visto vosotros, vosotras. Muchas dudas que me habéis preguntado con respecto a una pregunta relativa a cómo es la estructura urbana de España. Recordad leer bien las preguntas. Os pongo las preguntas muchas veces con trampa para que las leáis bien. Me podéis consultar todo lo que queráis, pero leed bien las preguntas. A mí me da igual que me preguntéis cualquier cosa relativa a lo que sea, eso está claro. Pero intentad leer las preguntas bien, leed bien las preguntas. Yo no puedo daroslo todo masticado. No puedo daroslo ya todo masticado. Ya tenéis una edad y tenéis que empezar a aprender a improvisar, tenéis que empezar a aprender a adaptaros, a vencer, lo que sea. Y dicho esto, hemos visto el uno, el 2, el 4 lo habéis visto vosotros, vosotras, hemos visto el 3 y el 5 en la anterior lección y ahora vamos a ver el punto 6 que tiene que ver con la ordenación del espacio urbano. Es el urbanismo en sí. Nos quedaría por ver el 7 y cómo hacer un comentario de un plan urbano, que será la tarea que tendréis que hacer la semana que viene. Con eso ya finiquitaríamos este tema. Vale, lo que tendríamos que necesitamos saber o saber hacer, recordad que siempre sigo la estructura del círculo de aprendizaje, es obviamente nuestros objetivos para esta lección es saber tres cosas. ¿Qué es el urbanismo? ¿Cómo ha sido el urbanismo durante la época industrial en España? ¿Y cómo es en época postindustrial, en la época en la que ahora mismo nos encontramos? En selección de material no he puesto nada porque obviamente se sobreentiende que es el libro, podemos utilizar internet, etcétera. Cualquier recurso me sirve, pero el fundamental es el libro.
Muy bien, ya tenemos obviamente el material seleccionado, ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos nuestra meta. ¿Vale? Tenemos meta, tenemos que intentar cumplirla. Pues el urbanismo obedece a la ordenación del territorio siguiendo criterios teóricos y actuaciones prácticas. Es decir, el urbanismo no es un ente que está ahí colgado o una palabra que nos puede sonar familiar, sobre todo por las concejalías o por las consellerías o consejerías, eh, consejerías, perdón, de cualquier comunidad autónoma o incluso del Ministerio de Fomento sería el que se encargaría en España. Pero como nosotros hablamos de urbanismo en concreto, eso atañe sobre todo a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Entonces, el urbanismo lo definiríamos como la ordenación del territorio y sigue dos principios. Uno es teórico, que ya tendríais que saber a estas alturas algo sobre urbanismo teórico, y luego las actuaciones prácticas. Las actuaciones prácticas tienen que ver con, por supuesto, la teoría está muy bien. De hecho, os recomiendo mucho que a mí me gusta mucho el origen de las palabras etimológico porque nos ayuda muchas veces a pensar, esa disculpa que voy a ponerme un cronómetro, nos ayuda muchas veces a pensar. Voy a intentar no tardar más de 10-15 minutos explicando esto, por eso me he puesto un cronómetro. Eh, el origen de las palabras etimológico nos ayuda siempre a pensar, a reflexionar por qué llamamos a las cosas de cierta manera. Theoros, los teóricos, la palabra teoría los teóricos eran en la antigua Grecia las personas que iban, ciertas personas que iban a los Juegos Olímpicos de otras ciudades, de otras polis, y no participaban, sino que los veían. Entonces, esto puede ser casi una metonimia, ¿no? Puede ser una especie de metáfora o metonimia de lo que es la teoría. Es decir, la teoría observa, pero no participa. Observa, juzga, puede establecer unos principios, etcétera, etcétera, a través de la observación, pero no actúa. Sin embargo, por eso es necesario la actuación práctica, que muchas veces bajo mi punto de vista, primero, esto es una opinión personal, primero se actúa, es decir, primero se hace una actuación práctica y luego entonces se teoriza. O la teoría no puede venir de la nada, la teoría siempre viene de la técnica, por eso la ciencia va después siempre de la técnica. Entonces, dicho perdóname esta pequeña reflexión, pero creo que es importante. El urbanismo, al fin y al cabo, ¿para qué existe el urbanismo? El urbanismo persigue una serie de objetivos que mezclan la teoría urbanística, es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura urbana, con el planteamiento urbano, es decir, con lo que hay, es decir, con lo que ya hay en la ciudad. El objetivo, al fin y al cabo, es proyectar nuevos espacios. Lo que pretende el urbanismo es proyectar nuevos espacios para el crecimiento de la ciudad. Cuando decimos proyectar, es establecer como una especie de horizonte o decir, vale, la ciudad puede llegar más o menos hasta aquí, o va a llegar hasta allá, o va a tener esta extensión. Entonces, vale, vamos a adelantarnos a ese problema que vamos a tener de aquí a un tiempo y vamos a planearlo de manera racional, basándonos en una teoría y, por supuesto, en cómo está estructurada la ciudad. Eso por un lado. Y luego también el otro objetivo que persigue es transformar lo que ya hay en la ciudad en función de las demandas sociales que hay. Por ejemplo, si una calle está rota o está en mal estado, pues el urbanismo tendrá que intervenir. Si no hay una conexión buena entre un barrio y otro, o entre una ciudad y otra, o una ciudad y otra, no, porque en este caso sería, bueno, sí sería competencia autonómica, pero si es en el caso de una ciudad, en el caso, por ejemplo, de Orihuela puede representar un gran ejemplo porque tenemos Orihuela y Orihuela Costa. Entonces, por ejemplo, el Orihuela Costa depende también del Ayuntamiento de Orihuela. No hay buena conexión, pues el urbanismo tendrá que ponerse en contacto con la comunidad autónoma para que exista algún tipo de fomento de una carretera o algo así. Es decir, creo que esto se sobreentiende. ¿Cuál es el ámbito de actuación? Ya lo hemos dicho, es el ámbito municipal. El urbanismo se encarga de lo municipal. ¿Y de dónde surgen las actuaciones que tiene el urbanismo? Pues surgen de las políticas globales de ordenación del territorio, que en este caso viene del ayuntamiento. Por supuesto, del ayuntamiento y del partido del ramo. Se dice del ramo cuando es el que toca, ¿no? El partido que toca en ese momento, que es el que está gobernando, ¿no? Recordad que siempre, dependiendo de la ideología política, pues a priori, se va a fomentar más urbanismo o no. Esta frase que acabo de decir es un poco vaga porque
no depende del partido político. Es decir, al final ya sabéis que la distinción derecha-izquierda, aunque sí que existe, por supuesto que existe a nivel local, en temas como urbanismo o algunos otros temas no suele haber tanta diferencia en cuanto, repito, en cuanto a planteamiento del urbanismo. Es decir, al final si hay que arreglar una calle se arregla, da igual que sea de un partido o de otro. Pero sí que es cierto, la manera de acercarse a ese problema o de afrontar el problema sí que influirá la ideología. Pero bueno, esto es otro tema, no estamos en clase de historia ni de ciencias políticas. Para el caso de España, ¿cuándo empieza todo esto del urbanismo? ¿Cuándo empieza, sobre todo las instituciones, a interesarse por este tema? Pues sobre todo a partir de época industrial. Y sufre un cambio brutal, es decir, en época industrial se establecen los primeros preceptos que va a durar pues, eso, todo el siglo XIX, principios del XX o más allá de la mitad del XX, hasta los años 60 más o menos, que 60-70, que es cuando va a sufrir un cambio brutal. Y España ya dejará de parecerse más a una ciudad industrial, un modelo más del siglo XX, sino que va a pasar a ser un modelo postindustrial. El urbanismo en época industrial, ¿cómo es? Pues aquí tenemos tres fases, diferenciamos tres fases, ¿no? La primera fase sería de la segunda mitad del 19 hasta el primer tercio del 20. Luego tendríamos la posguerra. Recordad, la posguerra no hace falta que os diga las fechas porque ya deberíais saber cuáles son, pero cuando hablamos de posguerra nos referimos sobre todo hasta el fin de la autarquía. Final de la guerra civil española y final de la autarquía. Entonces, y luego tenemos la época del desarrollo durante el franquismo. La segunda mitad del 19 y el primer tercio del 20, ¿cuáles son los tres avances principales que se producen? Primero, la regularización del plano, es decir, el plano ya como elemento racional. Recordad cuando estuvimos viendo la casa anterior cuál es la definición de plano. Los planes de saneamiento de la ciudad, recordad que en ese momento las condiciones de sanidad dejan bastante que desear y entonces el objetivo principal que tienen que perseguir los ayuntamientos es que las ciudades sean saludables desde el punto de vista del urbanismo. Es decir, que tenga un buen sistema de alcantarillado, que tenga buen tratamiento de residuos, etc. Recordad que estamos todavía en una época en la que muchos de los residuos se eliminan al grito de agua va. O también no hay acceso a agua para muchas viviendas. O si hay acceso no es de muy buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces eso es uno de los objetivos que persiguen el 19. Y el último es la mejora de servicios y equipamientos urbanos. Estamos en una época en la que, por ejemplo, sin más lejos, la luz empieza a llegar a algunas ciudades o incluso ya no eléctricas, sino las propias luces o candiles o se iluminan las ciudades a través de lámparas, etcétera, etcétera. Todo eso, equipamiento de farolas, etcétera, hay que establecerlo, hay que crearlo. Y equipamiento urbano, sobre todo equipamiento en algunas ciudades en las que, por ejemplo, existe una clase social fuerte como la burguesía o la aristocracia, ya no tanto la aristocracia porque eso sería del siglo XVIII, final del XVIII, principios del XIX. A la burguesía requiere también ciertos espacios. O, por ejemplo, también se van a construir muchos teatros. Esto no lo dice el libro, pero se van a construir muchos teatros también porque la burguesía demanda teatros y todos esos teatros pues, requieren también un equipamiento urbano. Luego nos movemos hasta final del primer tercio del 20 y entonces empieza la guerra civil, un poco todo se va al traste, recordad toda la destrucción que provocó una guerra y hay tres acontecimientos que destacan, que es la reconstrucción de las ciudades dañadas por la guerra. Hay una película muy chula española que se llama Madre Gilda, que hay una escena bastante guay de José Sacristán en el que habla de la reconstrucción. Es un monólogo que él hace creo que es un coronel franquista y tiene un monólogo, un soliloquio sobre la reconstrucción y está muy chulo. Luego, en la elaboración de las leyes sobre la vivienda, es decir, aquí, de hecho, esto es historia viva, podéis llegar a Orihuela o cualquier ciudad y ver muchas veces carteles de Falange sobre el Ministerio Social de la Vivienda que promocionaba viviendas de protección oficial. Yo incluso estuve viviendo en una en San Vicente cuando estuve estudiando en la universidad. El último año estuve viviendo en una vivienda que fue construida por Falange. Y por último, la organización del crecimiento urbano. Recordad que en estos momentos muchas ciudades empiezan a crecer y tienen que organizar ese crecimiento para que sea racional, insistimos.
Y por último, la época del desarrollismo, en la que destacan varios acontecimientos, que es el mantenimiento de la ley de suelo, se eliminan algunos edificios históricos valiosos, esto es un pequeño retroceso, pero bueno, en ese momento se actuó de esa manera y ahora mismo pues ya no hay vuelta atrás. Y esto lo sabemos porque estos edificios están documentados, pero se han eliminado. Al igual que también ocurre en muchos países, en Estados Unidos, sin ir más lejos, también se eliminan muchos edificios históricos durante la época de los años 50, 60, porque en ese momento sí que tenían, lo que pasa es que la diferencia es que en ese momento ya tenían un valor histórico, no como en el caso de Estados Unidos, que todavía en ese momento no tenían un valor. Luego, por supuesto, se crean barrios de poca calidad, sobre todo en las zonas del extrarradio de grandes ciudades, con el debido aumento de la congestión, y esto es por la excesiva altura y densidad de los edificios, que eso tendrá un problema después, y va a inspirar también muchas películas o muchos elementos a finales de los años 70 o en los años 70 que van a ser, por ejemplo, la, el género, uno de los géneros más conocidos del cine español, que es el cine kinky. Es decir, grandes barriadas con grandes edificios muy altos y con mucha población viviendo en ellos. Y por supuesto el crecimiento se va a hacer hacia la periferia eh, a costa de los espacios naturales que en ese momento existen y que, y que se va a hacer en forma el efecto mancha de aceite, cosa que es buena. El efecto mancha de aceite es que una ciudad crece precisamente pues, con una mancha de aceite. Recordad que una mancha de aceite puede estar repartida a lo mejor en un núcleo central y luego tiene diferentes puntos. Y ese es lo que siempre muchas veces se ha dicho desde urbanismo, desde arquitectura, que es como debería crecer una ciudad, como si fuera una mancha de aceite y no como un total que va expandiendo o va devorando lo que hay alrededor. Pero bueno, también hay teorías a día de hoy que dicen que ni mancha de aceite ni nada. Es decir, una ciudad tiene que crecer de manera también eh, de manera sostenible. A día de hoy este modelo no funcionaría tanto o funcionaría en sí aplicándolo a través del filtro de un crecimiento sostenible. Recordad que ahora ya en nuestra época no es una discusión tanto, esto es una opinión personal, pero no se trata tanto a lo mejor de crecimiento de rojo, azul o más izquierda, derecha. Lo progresista a día de hoy o lo más progresista sería ser verde, que es al fin y al cabo la urgencia más grande que hay. Y no se trata al final de aunque sí que es cierto que viene desde una ideología en concreto, al final no se trata, es una cuestión, creo yo, que a nivel planetario nos demanda. Ya no somos entes cerrados como lo éramos en el siglo XX, en el que España podía más o menos controlar su propio devenir como Estado. Ahora mismo estamos prácticamente todos interconectados. Fijaos el caso del COVID-19. Y es una pelea que tenemos que pelear entre todos, para la redundancia. Bueno, dejo de mi opinión personal y continuamos. El urbanismo, ¿cómo es en época postindustrial? Muy bien, pues ya hemos acabado la época industrial y nos adentramos en una época en la que ahora mismo estaríamos viviendo. ¿Cómo es el panorama general? Pues muy bien. Se implanta aquí ocurre una cosa que es que, bueno, muere Franco, ya sabéis, hay varias comunidades. El modelo de Estado que se discute es un poco complicado establecer un Estado federal, aunque en la práctica lo son. Entonces se crea una cosa que es el Estado de los autónomos. Y como deberíais saber más o menos, hay las autonomías no llegamos a ser, como decía, un Estado federal, pero sí que era una manera también de contentar a un grupo político durante la transición y tampoco dejar un poquito al descubierto al grupo que más o menos era más partidario de la centralización, como hasta ahora había sido todas las decisiones que se habían tomado. Entonces, el Estado de Autonomía, ¿cómo afecta el Estado de Autonomía al urbanismo? Recordad que antes las competencias eran estatales y se transmitían a los ayuntamientos y ahora no. Ahora la competencia del urbanismo es para las comunidades autónomas y la legislación está seguida por los ayuntamientos. Claro, ¿esto qué consecuencias tiene? Porque ahora el planteamiento urbano va a depender de la comunidad autónoma, no va a depender y a su vez del ayuntamiento, no va a depender del Estado. Por eso muchas veces cuando se están construyendo cosas, esto tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Por ejemplo, al final la Generalitat, en el caso de la Comunidad Valenciana, es la que establece o cede o da permisos
y los ayuntamientos también, y eso pues puede provocar problemas. Es decir, porque al final está muy bien porque eres dueño de tu propio espacio, pero al mismo tiempo en tramas corruptas como hemos visto recientemente, bueno, recientemente, que para mí es recientemente porque lo viví, viví esa época, pero para vosotros a lo mejor no es tan reciente. Eso puede llevar problemas, sobre todo establecimientos clientelares, prácticamente caciquiles, si lo pensamos, y no lo digo yo, los datos están ahí, lo podéis buscar. Pero bueno, los datos son los datos. Las competencias pasan a las comunidades autónomas y la legislación seguirá por el ayuntamiento. ¿Qué instrumentos tienen para actuar? Pues los instrumentos que tienen para actuar los ayuntamientos son los planes generales, parciales o especiales. Hay tres tipos de planes. Recordad que los generales es como una especie de superobjetivo que tiene el área de urbanismo, que dice, vale, nuestro objetivo es que la ciudad de Orihuela pase de esto a esto en cuestión de 4 años, 8, dependiendo del plan general. El problema es que, claro, normalmente cuando hay un cambio de gobierno, pues el gobierno que entra dice, pues vamos a cambiar este plan general y vamos a hacer uno. Normalmente los planes generales no suele ser así, porque el plan general de un urbanismo no se cambia se suele cambiar cada muchos años, es decir, no es bastante anquilosado, no suele cambiarse porque si no, al final no tendría ningún sentido. Sin embargo, luego tenemos planes parciales o especiales. Es decir, los parciales son referentes a alguna zona y los especiales son cuando hay que tratar algo en concreto. Es decir, por ejemplo, en La Dana se ha destruido una zona por efecto de una riada, pero entonces hay que hacer un plan especial. Entonces, ¿el Estado no tiene ninguna competencia? ¿Podríais preguntar? Pues no. No directamente, pero sí parcialmente. El Estado puede intervenir si alguna comunidad autónoma no actúa correctamente. Esto, abrir los ojos a las personas que queréis estudiar Derecho, porque esto puede venir bien. El Estado puede intervenir si alguna comunidad autónoma no actúa correctamente. Aunque esta es la teoría. Luego existen muy poquitos casos en los que precisamente el Estado puede intervenir, le puede dar un tirón de oreja a alguna comunidad autónoma diciendo que no está actuando correctamente. Pero al final, pensad en urbanismo como en educación o como en sanidad. Es decir, al final es una cuestión autonómica y el Estado, por mucho que seguramente, yo no lo sé, pero existe una normativa o una legislación a nivel estatal que luego la comunidad autónoma simplemente secunda o adapta, como pasa con la educación. No lo sé, porque yo tampoco soy arquitecto ni me dedico a esto, pero a lo mejor funciona así. Aunque luego esto, por supuesto, es la teoría. La teoría del Estado no creo que no pueda intervenir mucho. Luego tenemos el caso de la democratización social. Es decir, a día de hoy la participación, por supuesto, ya estamos en una democracia, ya no vivimos ya más de 30 años en una democracia, todos hemos nacido en una España democrática. La España del 75 no tiene nada que ver con la España del 2020, ni mucho menos. Ni a nivel, ni tanto desde el interior ni como del exterior. ¿Qué quiero decir? No, desde las relaciones que tenemos con el resto de nuestras comunidades autónomas, ni desde nuestro propio desarrollo, nuestra historia, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver desde el interior ni desde el exterior, que el exterior sería cómo nos relacionamos con otros estados, cómo establecemos redes de intercambio, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Y una de las cosas que ha ocurrido es que la ciudadanía ha querido muchas veces participar en cómo se organiza, ¿no? Y organizaciones ciudadanas o de vecinos. Aquí en Orihuela no se ve tanto porque las organizaciones vecinales se quedan muchas veces en cosas anecdóticas, pero en grandes ciudades, como es el caso de Valencia, sí que existe. De hecho, hay muchas asociaciones vecinales que establecen no solamente hacen cursos o hacen talleres, etcétera, etcétera, sino que también intentan intervenir en el plan urbanístico, como es el caso del Cabañal en Valencia. Si alguna vez habéis oído hablar del barrio del Cabañal, es un barrio de toda la vida de pescadores de ahí que está justo a la estación del Cabañal y que se decidió derribar para reconvertir ese espacio en algunas zonas que estaban derruidas y el propio barrio, el barrio como si fuera un ente, ¿no? Como si fuera un dios, pero es decir, las asociaciones vecinales del Cabañal, etcétera, intervinieron para que esto no se produjera. Desde los 90, por supuesto, esto del planteamiento por piezas o por barrios era que desde los 90 se estilaba mucho el planteamiento por pieza o por barrio, es decir, cientos barrios había que actuar sobre ellos, etcétera, etcétera.
Y esto estaba bien porque a lo mejor era algo de urgencia, pero sin embargo, hoy, a día de hoy, es necesario integrarlos. Todos esa, en vez de ser por piezas o por partes, hay que integrarlo todo en un conjunto, porque al final el problema que tiene el actuar por piezas o por barrios es que al final no basta simplemente con construir un parque o habilitar bien las zonas de equipamiento urbano en un barrio y ya está, no. Es decir, hay que integrar el espacio urbano. Esto lo hablábamos en el punto anterior, porque si no al final tú estás segregando tu barrio. Como si a día de hoy, caso de Orihuela, ya no está tan aislado como a lo mejor podía estar antes, pero es como barrios como por ejemplo San Isidro o la zona de las Espeñetas, etcétera, no está bien. No puede ser que tú construyas dos o tres cosas o pintes dos o tres paredes y te vayas. Es decir, eso no funciona, ¿no? Al final estás lavando la cara o estás vistiendo a alguien y no le estás cambiando por dentro, ¿no? Entonces, al final lo que hay que hacer es conectar bien, que los barrios estén bien conectados, que haya flujo de gente, que no solamente vayan una vez al año porque hay unos murales, sino que esté en constante transición, que la gente vaya moviéndose, etcétera. Por eso es necesario integrarlos en un conjunto. Luego, por supuesto, la globalización actúa un montón. Eh, Actúa un montón porque tenemos en cuenta que hay unos planes de rehabilitación y de promoción que tienen que atender a un concepto global. Es decir, hay que mejorar la infraestructura y equipamiento desde lo que es la visión global. En este caso, lo que prima a nivel global es la calidad medioambiental. Recordad, a día de hoy lo importante, insisto, esto es opinión personal, pero creo que, vamos, los datos están ahí, no me los invento yo. A día de hoy, lo que más el objetivo que tiene en parte nuestra generación en conjunto, no a nivel individual, eh, es ser verde, no es resolver este problema. Hay que resolver este problema medioambiental porque nos estalla en la cara, literalmente, y es una irresponsabilidad por nuestra parte, sabiendo los prejuicios, no, los perjuicios que puede tener esta actividad, dejar al resto de las siguientes generaciones con con este problema. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Vale, creo que acabo de darle un botón, no sé si se estaba grabando la pantalla, esperemos que se estuviera grabando, perdonad, pero bueno, me estabais escuchando que eso es lo más importante. Podéis seguirlo en el libro de todas maneras. Lo que estaba diciendo también uno de los problemas que tuvo la globalización es que, claro, al atenderse al modelo global se construyeron muchas infraestructuras que a día de hoy han quedado inutilizados o en su momento quedaron inutilizados. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos ejemplos a rabiar, desde un montón de ayuntamientos que construyeron centros casi de alto rendimiento para deportistas cuando su número de habitantes era muy bajo, o el caso del aeropuerto de Castellón, ese es el más conocido de todos. Y luego, por último, una de las propuestas que se hace para poder resolver muchos de los problemas y atender también al problema desde el punto de vista global es las ciudades complementarias, las redes de ciudades complementarias. Esto quiere decir que en vez de que una ciudad como Orihuela diga voy a construir un montón de infraestructuras que me sirvan para abastecer a un número pequeño de población, que se establezca una red de ciudades en las que cada una tenga un tipo o que existan infraestructuras que estén cercanas o que estén en puntos intermedios para poder dar solución a problemas urbanísticos. Es decir, por ejemplo, es muy estúpido construir un centro comercial, que Orihuela construya un centro comercial muy grande, si, por ejemplo, Bigasto tuviera otro muy grande. Al final, no estás provocando que haya. Estás provocando, quiero decir, un conflicto al final de infraestructura, desde el punto de vista no económico, porque bueno, al final si hay competencia y competencia. Pero me refiero que desde el punto de vista urbanístico, es decir, estás construyendo el mismo tipo de infraestructura en cuestión de kilómetros, de muy pocos kilómetros de diferencia. Pero bueno, ya podéis imaginaros a qué se refiere esto. Luego, por supuesto, la apuesta por la sostenibilidad. Esto creo que no hace falta ni explicarlo. Es decir, tiene que ver con el uso racional del suelo y los recursos. Al final tenemos que aprender que el suelo que tenemos disponible es el que es y los recursos son los que son. Y tenemos que hacer un uso mmm, responsable de ellos. Y al final, muchos de los problemas que hay que tienen que ver
con gente que no tiene acceso a ciertos espacios, personas que no, incluso hasta la comida, que no tiene acceso a comida, etcétera, etcétera. No se trata de que no haya, sino que se hace una mala gestión. Entonces, la gestión y la gestión racional de todo esto es fundamental. Y luego está una cosa que a mí me gusta mucho, que se llama las ciudades inteligentes o las smart cities, que tienen que ver con mejorar la calidad de la vida a través de la tecnología. Esto es muy chulo porque esto es a donde nos dirigimos. Y si estudiáis telecomunicaciones, ingeniería, bueno, en el caso del BED es raro que vayáis por ese lado, pero si estudiáis ciencias políticas o algo, o economía, o ADE, o etcétera, que sepáis que todo esto, o empresariales, que sepáis que si vais a fundar una empresa o algo, o vais a estudiar cualquier cosa relacionada con eso, que sepáis que todo es, que ahora mismo el futuro va por aquí. El objetivo es mejorar la calidad a través de la tecnología. Es decir, por supuesto que haya una mayor participación de la ciudadanía en problemas. Aquí podemos ver desde cosas más serias como peticiones que se pueden recoger por parte del ayuntamiento hasta encuestas en Facebook que hace la propia página del ayuntamiento. ¿Os gustaría que esto se hiciera así? ¿Os gustaría que esto se hiciera pasado? Ahora la democracia directa es mucho más posible gracias a estas tecnologías. A ver, las redes sociales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas son que podemos participar todos y todas de manera directa sin movernos desde nuestro salón. Y las cosas malas es que luego ves ciertos comentarios y ciertas cosas estúpidas que la gente publica. Por eso ahora el reto que tenemos es aprender a dialogar con gente con la que no estamos de acuerdo. Ese es el gran reto y no ser egoísta, sino ser, perdóname la expresión que voy a decir, la persona que más narices tenga. No, no voy a decir una expresión malsonante, sino ser una persona que hable, que intente entender lo que está ocurriendo. Porque si no, al final yo digo lo mío, tú dices lo tuyo y al final ni nos hemos entendido y vamos a provocar un desastre. Entonces, mayor participación ciudadana. Y luego el tema de la movilidad urbana. Esto es muy chulo porque las TIC o las tecnologías de la comunicación para detectar problemas, eh, como por ejemplo el tema de conexión de transporte, esto es un abanico que se está abriendo ahora en tema de negocio o en tema de gestión. Por ejemplo, hay aplicaciones, un amigo mío, un gran amigo mío, está estudiando el doctorado, pero trabaja en una empresa que se dedica a que establecen sensores en la zona de trenes de Valencia. Entonces, ellos, gracias a esos sensores, saben a qué hora pasa un tren en concreto, en qué momento, en qué minuto, en qué segundo está pasando, y con eso pueden crear, con esos datos, lo pueden vender a diferentes empresas. Por ejemplo, y sin ir más lejos, lo pueden vender a Adif o a la empresa que esté, en ese caso, gestionando el tema de transporte ferroviario para poder crear una aplicación que te dice exactamente dónde está el tren. Como si habéis utilizado Uber alguna vez, es lo mismo, pero en este caso se hace mediante geolocalización. Eh, Aparte de los datos eso es una de las salidas que puede tener, esa recopilación de datos, pero puede tener un montón. Por ejemplo, en una ciudad en la que hay, por ejemplo, mucho transporte público o en la que hay muchos coches, en la que existe a lo mejor mucha movilización de gente, etcétera, etcétera, se puede saber qué zonas están más congestionadas, qué menos, etcétera, etcétera. Esto a día de hoy ya hacemos uso de ello y sobre todo porque Google o cualquier herramienta, pero la mayoría utilizamos Google. Google Maps nos ayuda bastante con esto. Luego el tema de sostenibilidad ambiental, es decir, reducir la contaminación a través de la tecnología, de sensores cuando una zona está mucho más afectada por el tema de contaminación, para poder actuar, etcétera, etcétera. Insisto, si estudiáis teleco, aquí hay mucho, mucho de aquí en el futuro. Es muy chulo aquí el caso de Alemania, porque en España creo que se está empezando a implantar, pero bueno, ya os hablé de Alemania, yo estuve ahí en agosto, en Berlín, y por ciudades se ponen unas máquinas para poner tu número, que ponen o tu número de piso, o tú tienes un carnet, etcétera, etcétera, o si no tienes, pues te lo entrega. Insertas unas cuantas latas y se te pueden descontar de los impuestos con respecto a residuos o te dan el dinero físico y ya está. Perdón, esto es lo que se está intentando hacer en algunas ciudades, perdón, lo de que tú tienes el número de tu piso o tu carnet de identidad o lo que sea,
perdón, tu domicilio y entonces se te den cuenta si vas a reciclar botellas o cristal, plástico, etcétera, etcétera, y ese dinero se te descuenta del impuesto relativo a la gestión de residuos. Y en Alemania, lo que os decía, eso no pasa en Alemania, eso creo que se está haciendo ahora en España, creo que en Euskadi. Y en Alemania, es lo que os decía, que yo estuve ahí en agosto desde el 2003, se cobra a los ciudadanos, a las ciudadanas, entre 8 y 13 céntimos más por casco, es decir, por botella de cristal o por botella o por lata. Se cobra un poquito más, pero ese dinero se devuelve en el momento que tú reciclas o devuelves ese casco, que es lo que se hacía antes aquí en España también, o lo que hacen los bares. Entonces lo que ocurre es que, pensad, mucha gente que vivía en la calle recogía esas botellas, porque pensarlo, recogiendo 10, haciendo una estimación entre 8 y 12, pues ponerle que son 10 céntimos. Recogiendo 10 ya tienes un euro. Y claro, había bolsas, cargaban bolsas enteras estas de la compra de tela, de estas grandotas, o tote bags de estas llenas, llenas, todo lo posible de todas estas botellas que encontraban por la calle. Por eso no veías prácticamente ningún tipo de residuo por la calle. Luego, en cuanto a la economía, por supuesto, hay muchas oportunidades de empleo utilizando las TIC en el espacio urbano. Sobre todo, el objetivo de muchas de estas ciudades es atraer a empresas o pequeñas startups tecnológicas para que puedan trabajar allí y puedan poner en práctica lo que es su empresa o la idea que tienen de negocio. Es el caso de Silicon Valley. Todo el mundo conoce Silicon Valley y allí a lo mejor en esas ciudades se puede ir implementando un tipo de modelo que luego se puede extender al resto del mundo. Y por último, lo que busca también un poquito las ciudades inteligentes es la cohesión social. Es decir, una mayor solidaridad ciudadana con aplicaciones, por ejemplo, de colaboración o de cooperación. Seguro que existe alguna aplicación en la que personas mayores que están a lo mejor que viven solas pueden hay personas, tú te puedes bajar seguro una aplicación en la que hay, y si no existe, os estoy dando una idea para un negocio. Se puede utilizar una aplicación en la que cualquier persona que quiera ser voluntario o voluntaria puede tener una red o unos datos en los que figuran muchas personas mayores que viven solas y gracias a esa aplicación tú puedes decir, pues yo voy a ir tal día a pasar un rato con esta persona, etcétera, etcétera. O se te puede asignar una persona con la que estarías a lo mejor 3 meses o algún tiempo y tú estarías pues yendo a ver a esa persona, etcétera, etcétera. ¿Es un poco frío al principio? Pues depende, yo creo que no. Es decir, a lo mejor tú si quieres ser voluntario o voluntaria y al final quieres hacer algo positivo por tu sociedad, ¿por qué no? Es algo, y además es un drama muy grande. A lo mejor en núcleos rurales como el nuestro no tanto, pero que aún así sí que existen, pero en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, puede ser problemático. Hay muchas personas que viven solas y a lo mejor no ven a nadie durante días. Entonces, puede ser una buena manera. Y luego hay una aplicación que yo recomiendo mucho, que yo he utilizado varias veces, se llama Too Good To Go, que es una aplicación en la que muchos restaurantes o supermercados que tienen comida y que está a punto de perecer o que tiene fecha de caducidad muy cercana, lo que hacen es que hacen un paquete que se llama paquetes de Too Good To Go y entonces ese paquete cuesta, no sé si son 3 euros o 4 euros y te incluyen pues una serie de productos. Dependiendo del sitio, pues a lo mejor si es una verdulería, pues será verdura. Si es un supermercado, pues a lo mejor algo de bollería, algo de yogures o algo así. Y aquí el único sitio que lo hacía, creo que ya no lo hace, es el herbolario Navarro. Y ahí podías conseguir muchas ofertas porque es un supermercado que tiene unos precios un poco altos, pues son productos bastante exclusivos. Pero bueno, aquí en Orihuela no existen tantos, yo no sé si por desconocimiento o no, pero es una lástima. Está muy bien en Murcia, sin embargo, sí que tenéis muchos sitios, hasta restaurantes, que directamente te pueden dar pescado o algún tipo de producto de buena calidad, de muy buena calidad. Si no la conocéis, os la recomiendo mucho. Chico, chico. Bueno, ya hemos visto el punto 6. Aquí lo que tenéis que hacer ahora es
comprobad si habéis conseguido los objetivos. Es decir, si sabéis qué es el urbanismo, es decir, saber qué es el urbanismo no es que lo hayáis escuchado de mi parte, sino que vosotros o vosotras me lo podéis explicar. Si sabéis explicarme cómo ha sido el urbanismo durante la época industrial y cómo es en época postindustrial. Aquí tenéis que formularos preguntas a raíz de todo lo que hemos explorado o todo lo que hemos recolectado. Como yo he hecho, como podéis ver, esto es el sistema Cornell. ¿Qué instrumentos tienen para actuar? Pues los planes generales, parciales o especiales. Entonces, ¿el Estado no tiene ninguna competencia? Pues no, a ver, no tiene directamente, pero sí. Eso es el sistema Cornell. ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Cómo podéis poneros a prueba a través del sistema Cornell? Pues muy sencillo, cogéis una libreta sencilla como esta, una libreta como esta, y os formuláis preguntas. Aquí, mira, aquí tengo yo de mis oposiciones. ¿Veis? Y os planteáis la pregunta en azul, en este caso yo lo he hecho en azul, y luego las intento explicar. Por ejemplo, pongo, ¿qué es el urbanismo? El urbanismo es una pregunta muy general, pero por ejemplo, ¿qué tres avances se producen principalmente entre la segunda mitad del XIX y el primer tercio del siglo XX en el urbanismo? Pues entonces yo tendría que explicar que, bueno, pues se regulariza el plano como medida racional, etcétera, etcétera. También se realizan planes de saneamiento porque las ciudades tienen problemas relacionados con el tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Y también se mejoran los servicios de equipamiento urbano, como puede ser la iluminación de la ciudad. Entonces, si lo sé explicar bien y veo la respuesta, ¿la he dicho bien? Sí, genial. Pues entonces me pongo un tic en esa pregunta. O me pongo un color azul, un color verde, que la ha hecho bien. Que no la explica muy bien, pues un color amarillo. Que no me la sé, un no rojo. Pues ya sé que luego cuando tenga que revisar tengo que ir a las rojas, no a las azules, no a las verdes ni a las amarillas, a las rojas, cada día a las rojas. Y una vez ya no tenga ninguna de color rojo, pues entonces voy eso, a las amarillas, pues venga, a las amarillas. Y una vez no tenga ninguna amarilla, pues entonces hago repasos totales de todo. ¿Cómo se puede hacer? Esa es la manera más rudimentaria. ¿Qué otra manera recomiendo yo? Pues yo recomiendo que cojáis, lo mejor es, esta aplicación yo la utilizo mucho porque tú puedes poner, por ejemplo, que es el urbanismo, esta aplicación se llama Notion, yo le doy aquí y entonces pongo, es bla, 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 ¿no? Entonces, yo hago así y digo, ¿qué es el urbanismo? Pues es, yo qué sé, el bla, 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 bla. Entonces, me la sé, pues perfecto. Esta aplicación lo bueno que tiene es que tú haces así, la saco color verde y yo ya la tengo verde. ¿Que no me la sé? Pues la pongo en rojo. Y entonces, cuando tenga que revisar, sé que esta es una de las primeras preguntas por las que tengo que empezar. Otras aplicaciones, pues insisto, en Word, lo cogéis en Word, os ponéis una pregunta y la vais intentando responder. ¿Que no la sabéis bien? Pues vais, buscáis, intentáis responderla y luego, eh, ya pues intentáis recitarla. Y así, insisto, la manera más fácil es generar preguntas y respondiendo. Otra manera, en Excel, como os dije, una columna, pregunta, la otra columna, respuesta. Y lo ponéis y tapáis la respuesta. Es más rápido, tenéis la respuesta ahí, no tenéis que buscar en el libro, etcétera. Insisto, el sistema Cornell es lo mejor que se ha inventado para esto. Y luego os recomiendo Quizlet o Anki para preguntas concretas o frases concretas que queráis aprender. Sobre todo para temas de datos. Y ellos ya tienen un sistema de todos los días de repasar las que os sabéis y las que no sabéis. Vale, insisto, este tema, el de urbanismo, el del espacio urbano, da para mucho. Sin ir más lejos, ya sabéis que con la crisis que hubo antes del 2008 y toda la especulación urbanística que hubo en ese momento, da pie o da mucho juego a hablar de los problemas o las consecuencias políticas que puede tener el urbanismo. Es decir, es siempre la concejalía más deseada. Por supuesto, es un tema que nos daría, creo yo, que para una asignatura, sin ir más lejos, aparte de por todos los pequeños detalles que puede tener, es decir, desde el punto de vista arquitectónico, económico, de geografía humana, que es lo que estamos viendo en este aspecto, de también legislativo, etcétera. Es brutal, porque yo entiendo que cada persona, cada uno de vosotros y vosotras querrá estudiar una cosa y a lo mejor le puede interesar más una parte u otra. Pero eso, que es una lástima. Pero no podemos hacerlo, así que es lo que es. De todos modos, es interesante, ya que os he dicho, tiene muchas aplicaciones. Derecho, arquitectura, ciencia política, geografía, claro, historia.
E incluso, insisto, una persona de a pie que os queréis interesar sobre qué es lo que está pasando en vuestra ciudad y cómo se está formando, cómo crece y por supuesto qué consecuencias o qué se está haciendo en vuestra ciudad y que os puede afectar. El hecho de que se esté gastando un pastizal para hacer una plaza o se esté ampliando hacia una zona o que se soterre, por ejemplo, la vía, que es lo que está ocurriendo en Orihuela. Para muchas personas dicen, ay, qué bien que el tren vaya por debajo, pero es que el tren esté soterrado implica muchas cosas, como por ejemplo que Orihuela rompa esa barrera natural, esa barrera artificial, perdón, que le había generado el hecho de que la vía pase por ahí. Porque si os fijáis, Orihuela empezó a crecer hasta que la vía le corta. Entonces, si ya no tienes vía que está soterrada, tú amplías tu espacio hacia otro sitio. Por eso yo digo muchas veces que Cuchillo se acabará convirtiendo en un barrio de Orihuela. Porque al final el crecimiento natural que va a tener la ciudad es hacia allá. Dicho esto, termináis el siguiente paso. Termináis las tareas y el martes que tenemos clase online, vemos el último punto y el lunes os mandaré el último ejercicio relativo al espacio urbano, que ya os adelanto que va a ser el comentario de un plan urbano, ¿de acuerdo? Y ya está. Dicho esto, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis me escribís y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.